Bueno, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuántos Hola, somos buenas acá? tardes. Bueno, Hola, buenas tardes. hola, hola. Bueno, bueno, mientras esperamos un minutito más, algún minutito más, caiga alguien más. Este, mm, todos pudieron instalar, tienen compilador disponible, todo eso está funcionando. Sí, Bien, bueno, cualquier duda que tengan Sí, con eso, ya les digo, hay toda una variedad de Sí. posibilidades, así que no, si tienen alguna consulta específica, me dicen, ¿eh? Bien, hoy vamos a continuar con la teoría, después les voy a dar algún ejercicio simple como para hacer y ya probablemente para la semana que viene, no, para la otra, ya pensemos en algún ejercicio para hacer acá online, ¿eh? Me llama la atención que ya tan poca gente, che. Bueno, no sé, a veces a veces por ahí son impuntuales. Bueno, no importa. Mario, perdón. Sí, te Sobre la escucho. consulta, viste que te había Ah, dicho esto de identificar el pasito de compilación y después el paso de linkeo. sí, Encontré una forma un poco con la IDE que estaba utilizando, sí, no veía o no lograba identificar sí, tal sí, vez esos sí, dos pasos. sí, Entonces, tal vez mi forma de entenderlo fue primero compilarlo por línea, por consola. bueno. ¿Sí? Y después levantar con la IDE y digamos, ese archivito que se genera. No sé si es lo mejor. Puede ser, el problema es que, no Sí, me sé, puedo mandar, sí, no, una no, macana ahí. a ver, no es tanto una macana, sino que, a ver, la IDE justamente está para ocultar todo eso, ¿no? Para que vos Mm, no tengas que andar haciendo a pata, compilar, linkear, todo eso. Por sí, otra ok. parte, no, hay proyectos grandes escritos así con IDE, pero en general los proyectos grandes, va, que yo conozco, no sé, ¿no? Es con Make y CMake. Bueno, el CMake tiene como una especie de interfaz también media gráfica y también por línea de comando. Lamentable, todo eso es muy dependiendo de cada caso, ¿viste? Pero justamente las IDE en cierta forma son para ocultarte todo eso, Sí, exacto, para porque, rápidamente configurar y que vos apretás un botón y te genera un ejecutable, ¿viste? No, no sé. exacto. Sí, Así sí. que De no sé si tiene hecho, mucho sentido tratar de no hacerlo así. ok. Cuando, sobre todo cuando hay proyectos grandes, qué sé yo, OpenFOAM, Code Saturn, que compilarlo tarda, tampoco no es muchísimo, unos minutos, ¿viste? Pero bueno, cuando tenés que estar haciendo eso muchas veces, es bueno que si un archivo fuente se modificó, mejor dicho, no se modificó, ese no se recompile, ¿viste? Mm, Entonces, claro. cuando es así, si vos tocaste, estás trabajando en una rutina y tocaste esa, bueno, compila inmediato, es un flash, digamos, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí. bien, Ok. bueno, Sí, traté, como te digo, de hacer, a ver, obviamente llegué al mismo ejecutable, o sea, haciendo como decís vos, ejecutando el botoncito este sí, que te marca la IDE o haciéndolo por sentencias de línea. claro. Eh, Y Era ese, simplemente, ¿cuál era el que sí, usabas vos? ¿El Qt, me parece? el Qt, sí, sí, Claro, hay sí. mucha gente que usa el Qt. Sí, sí, sí. Hasta ahora no le he encontrado, a ver, pero bueno, hice, como te digo, simplemente los que repasé, digamos, la guía hasta la página creo que 39 que estuvimos haciendo, así que no, Ujú. no, no tengo un gran ejercicio como para notar Sí, diferencias. Fue más que nada las configuraciones y ver qué estaba haciendo en qué momento. Pues por ahí no tiene tan claro eso, que era lo que me perdía. No sé si hay otra claro. idea que sea un poco más clara. Che, bueno, ahora estoy haciendo esto. Sí, Eh, sí. Sinceramente, mira, el Synjai, que es el que por ahí he usado más, es este que desarrolló un chico ahí de la Fitch y lo usan sí, para dar clase en la Fitch y es dentro de todo, digamos, entre comillas, me he visto obligado a usarlo porque los chicos vienen de los cursos inferiores usando eso, entonces, bueno, tratamos de usar eso, ¿no? Pero en ese, vos sabés que si te lo toca hacer, no me acuerdo. No, no, te genera. Es más, claro, los chicos apretan un botón, como un botón y de te play, arma, y te lo claro, corre, ¿viste? Te lo o corre en una sea, ventanita de Windows o de Linux, no en una consola te abre.
Y no, medio que no te enterás muy bien. Y después ya cuando viste, empezás con cosas relativamente complejas, de querer linkear con con otras librerías, Sí, sí, y todas esas cosas, bueno, qué sé yo. Claro, siempre cuando lo haces con scripting y líneas de texto y todo, siempre es más versátil. Por ahí renegás y la curva de aprendizaje es más empinada, pero bueno, es más sí, versátil, ¿viste? Porque ahí escribí lo que vos querés, digamos. Bueno, pero en fin, por eso digo dale. que Sí, sí, sí. todo eso si tienen algún drama, consulten porque es medio depende de cada caso. Además, hay alguno de ustedes por ahí querrá usar cierto entorno porque el grupo de trabajo usa ese entorno o usan un Claro, soft que usa ese entorno. De paso, todo esto, lo de compilación, link edición, quise explicarlo un poquito porque realmente hay mucha gente que sí. después lo que tiene que hacer es compilar un programa relativamente complejo y cuando vos venís de no haber usado nunca un compilador ni nada, no sabés de qué te están hablando, digamos, ¿no? Qué es No, compilar, qué es linkear, el preprocesador, esto, lo otro, en fin, es todo un barullo en sí mismo, ¿no? Todo eso. sí, Bueno, ni hablar. estamos, Gracias. arrancamos entonces. Ah, un momento, estamos. Ya. Bueno, eh, ok. O sea que a mí me da la sensación de que, bueno, yo avisé recién, me apiolé hace un ratito, ¿no? De que había paro docente. Yo no sabía. Profe, ¿no hay riesgo de que se hayan conectado al Meet los Ah, otros estudiantes? buen punto. Yo les avisé. Esperá que un poquito, a ver, Avisaste, pero digo, los pongo de host a alguno de ustedes. Ah, si yo estoy con mala conexión a pará. internet No, 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 yo soy yo. Estaban todos esperando ahí en la sala de espera. en la sala de espera. Sí, sí, sí. Es Ah, que con razón. normalmente me sale un cartelito, no sé. Yo antes usaba lo usaba en el browser. No, no sé, unos cuantos, bueno. Bueno, hola, hola, Buenas, ¿cómo hola, andan? hola. Disculpen, no me he dado Buenas cuenta tardes. que había gente en la sala, no me salía ningún cartelito y bueno, cuando fui a mirar, había como bien en la sala. Bueno, estamos entonces, arrancamos, ¿eh? Bien, estoy grabando, ¿no? Estoy grabando hoy sí estoy grabando, así que, este, si podemos, después la subo a YouTube. Bueno, bien. Entonces acá estamos. Admit. Bueno, este, a ver, bueno, habíamos llegado acá, ¿no? Al Hello World. Bueno, lo habíamos explicado. Bueno, y seguimos entonces explicando algunas cosas. Todo esto es como un repaso. La verdad que el curso de C++, el punto duro, digamos, de C++ es el tema del polimorfismo, ¿no? Ahí es donde empieza la programación orientada a objetos en serio, entre comillas, ¿no? Por lo menos a mí en su momento fue lo que tal vez un poquito más cuesta entender. Pero bueno, antes de llegar a eso, como hay gente que puede tener una formación
básica de C o Fortran o algún lenguaje de programación, por ahí estamos todo esto como para calentar gomas hasta llegar a la parte interesante, ¿no? A ver, ustedes, bien. Entonces, seguimos con algunas cositas de arreglo de caracteres. Ustedes los cartelitos de Zoom no los ven, ¿no? Esto de acá abajo, o sea, ¿lo están viendo bien la pantalla? Eso, perdón, eso te iba a decir, Mario, Y se se ve llega a bien. ver el compartir y demás. Si lo podés bajar un cachito, sería genial, Sabes si que no, no me no. acuerdo cómo es esto. No me acuerdo, porque para colmo yo normalmente lo uso en el browser y ahora empecé a usar el Zoom, porque para Ah, grabar necesito el Zoom. Y entonces no me acuerdo cómo es esto eh, para, para cómo me salen los carteles que después no los puedo. Ya, hay unos carteles, después no sé cómo cerrarlo. Eh, ahí está, me parece. Dentro de todo, no, pero Ah, cuando lo pongo, claro. ¿dónde está? Hay, bueno, para la próxima lo aprenderé. Dale, no importa. Ahí Encima, hay algo que dice Hide Video Panel, capaz que es a ver, el de eso, no, ¿no? no, 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 claro, ese es el Fujate, está bueno, pero es el cosito este es de para acá, el, claro, donde aparece quién está hablando y bien. y otra cosa. Jais, a ver esto. No, bueno, bueno, ya aprenderemos. Bueno, no sé. Bien, entonces, a ver, acá, estaban acá. Para incluir arreglos de caracteres muy largos, a veces uno tiene que escribir así una cadena de caracteres muy largos, ¿no? Entonces ahí hay un truquito que es que en C++ y en C, si uno pone dos cadenas de caracteres, por ejemplo acá, esta que está A con A, y B, 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 si uno las pone uno al lado de la otra, ya solo el compilador la junta, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá digo cout menor menor y pongo todas estas cadenas de caracteres, fíjense que son varios, cada línea, o sea, donde empieza la comilla y termina una comilla, y bueno, solo es completamente indistinguible a ponerlo todo junto, ¿eh? Esto es útil para cuando a veces uno tiene que escribir cadenas de caracteres largos, ¿eh? Bien. Para imprimir por pantalla y leer por pantalla tenemos Cout, que ya lo vimos en algunos ejemplos, para escribir por pantalla. Cout viene de console output y Sein de console input, ¿eh? Y entonces, todos esos tipos de objetos, digamos, ya vienen definidos en el header IOStream, en la clase IOStream. Acuérdense que están dentro del namespace estándar std, o sea que o bien hay que poner std cout o std scope 2.2.sein, o bien incluir el namespace std. Bien, el cout ya lo vimos, yo tengo el cout y a eso le puedo mandar objetos, cosas, con el operador menor menor. Le puedo mandar strings, entonces lo va a imprimir por la consola. Y del sein al revés, puedo leer con el operador mayor mayor, ¿no? Son como la mnemotecnia, es que como es como son flechitas, ¿no? Como que acá yo con el cout, con el menor menor, le estoy mandando cosas, por ejemplo, un string al cout, y él, independientemente de que sea, o sea, no hace falta decirle de qué tipo es ni nada. No sé, algunos de los que conozcan C, está la función printf, en la cual uno tiene que decir esto es un entero, esto es un string, etcétera. Acá como que en C++ ya
el cout sabe cada cosa que le mando, de qué tipo es, y lo imprime apropiadamente. Entonces acá cout le estoy mandando un string, después por consola, por consola input, por por el input de consola, leo un número, acá el int number lo tengo declarado acá arriba, y digo sein mayor mayor number, o sea, el sein me escupe un número hacia la variable number. Y entonces yo ahí le mando, le devuelvo, lo imprimo por pantalla, y bueno, acá hay un truquito que, bueno, la verdad que ni yo lo tenía bien conocido, pero es una cosa que se llama un manipulator, que es el OCT, que lo transforma en octal. Es decir, a ver, expliquémoslo. Acá el cout, ¿no? Es el console output, le estoy mandando cosas con el menor menor. Por supuesto, esta línea de abajo es una continuación de la de arriba, ¿no? Y entonces le estoy mandando primero un string que dice value in octal, y después, fíjense, este oct no está declarado en ningún lado. ¿Por qué? Porque es un objeto como el sein, cout, etcétera, que viven en el namespace estándar y están declarados en el header y ostream. Entonces no hace falta, si yo no hubiera puesto el using namespace standard, acá el OCT y el ex los tendría que prependizar con el std 2.2, std scope. Bien, este OCT cuando lo mando al cout, como que cambia el estado del cout. Ese cout tiene es un objeto que imprime cosas por consola, pero que tiene un estado. Y cambia su estado de que a partir de ahí, cuando imprime un número, lo imprime en formato octal. Lo imprime con octal, o sea, todos dígitos de entre 0 y 7, ¿no? También lo puede imprimir en hexadecimal, mandándole el manipulator hex. Entonces, a partir de ahí lo va a imprimir, el mismo número lo va a imprimir en hexadecimal, con caracteres entre 0, 9, A y F, ¿no? Que es un hexadecimal. Bien, yo después de ahí, si quiero volver a usar el cout y volverlo a que imprima con formato decimal, bueno, le voy a tener que mandar otro manipulator, que ahora no sé cuál es, que le va a decir al cout que a partir de ahí imprima en formato decimal. Bien, lo importante es que este cout yo le tiro cosas, lo voy manipulando, voy cambiando por ejemplo, la precisión con la que tiene que imprimir los números de punto flotante, y así siguiendo. Bien. Dentro de la librería estándar de C hay una función muy importante, muy potente que se llama system. Esto lo tienen muchos lenguajes, que yo lo tiene Python, lo tiene Perl, lo tiene todos, tienen alguna forma, Octave, MATLAB, que dentro de mi script yo puedo llamar a programas externos. Es como que expande un shell y en ese shell corre esa línea de comando que yo tipearía en el shell de bash. Bien. Entonces, para usarlo, tengo que incluir el header correspondiente en el que está declarado, que es el header cstdlib. Acuérdense que stdlib.h es el header de C. Como en C++, esos headers que son estándar, muchos de ellos tienen su versión especialmente preparada para C++, que corresponde en sacar el .h y ponerle la C adelante. Si ponen stdlib.h o cstdlib, la verdad es que mucha diferencia no va a haber, pero bueno, digamos, lo correcto, lo más prolijo en C++ es usar la versión que empieza con C, cstdlib. Bien, entonces incluyen el header, hay que incluir el namespace std porque está declarado ahí adentro, el system, y entonces ahí pueden llamar system y de un string. Ese string es el comando que ustedes quieren ejecutar en un shell. Entonces, en ese momento, cuando llega a esa línea, C++ va a expandir, a lanzar un shell en el cual va a ejecutar lo que yo le ponga acá. Eso es muy útil para interactuar con el sistema. Por eso se llama system, ¿no? Bien. Manipular arreglos de strings en C. Bueno, o sea, primero veamos cómo es en C y después vamos a ver cómo es en C++. Les quiero mostrar la versión de C para que vean que manipular strings en C es un temita. Hay que acostumbrarse a eso, es duro, digamos, ¿no?
Bien, por empezar, y después vamos a verlo en C++, que es bastante más simple. De todas formas, yo creo que en el fondo hay que saberlo manipular en C, porque ustedes lo van a ver. En el código que ve, cuando vean códigos, van a aparecer manipulaciones en C++ y en C. Entonces, las cosas de C igual las tienen que saber. Bien, primero, bueno, quiero tener una variable que contenga este string. Vamos a ver dos tipos de almacenamiento de strings. Uno es el propio de C, que son simplemente arreglos de caracteres. Es un arreglo de caracteres. En el fondo, un puntero a un lugar en la memoria donde están todos los caracteres. Bien, para eso digo char S1 de entre corchete. Vamos a ver que esa es la forma de declarar arreglos en general. En este caso estoy declarando un arreglo de char. Char S1 de entre corchete su tamaño. Acá no hace falta declararle tamaño porque directamente le asigno este valor que es hola, entre comillas, y entonces ya C++, va a contar cuántos caracteres hay y va a crear este arreglo del número de caracteres apropiado. Acá hay 5 caracteres, hola y el espacio, ¿no? Bueno, él va a crear un arreglo de, bueno, uno pensaría 5, pero no, es 5 más 1, son 6. ¿Por qué? Porque todos los arreglos en C todos los arreglos de char de caracteres en C son una secuencia de caracteres y al final un carácter especial, que es un terminador, que dice dónde termina el carácter y que es un null. Un null. Si lo miro, el numerito correspondiente, como si fuera un número, todos los caracteres en realidad están guardados como eh, un entero de 8 bits, o sea que van desde 0 hasta 255. Bueno, el 0 tiene un significado especial cuando lo uso dentro de un string y que quiere decir que es el terminador. A eso se le llama un null. Entonces, acá digo char S1 y va a contener este string hola, que son 5 caracteres, y el terminador, que es el null, y después S2 va a tener 6 caracteres y el terminador, que es el null. Yo ahora quiero juntar esos dos strings, esas dos cadenas de caracteres en una sola, que diga hola mundo. Bien, para eso entonces, bueno, en forma genérica, yo acá los podría contar acá, pero si no, tengo la función strlen que le paso un arreglo de char, como acá, strlen, del arreglo de char me dice cuántos caracteres tiene ese string. Son la cantidad de caracteres sin contar al null. Sin contar al null. Acá siempre se arma lío porque cuando tengo que alocar, tengo que tener en cuenta el null. Eso es lo que le quiero mostrar, que el manejo de arreglos de C, de caracteres en C, es un poco pesado. Entonces, cuando tengo que alocar espacio, tengo que alocar un carácter más para guardar el null, pero después en algunos otros lados no tengo que tenerlo en cuenta el null. Bueno, es un lío, ¿no? Bien, en fin, entonces fíjense, acá digo int n1 igual a strlen de S1, eso me da la cantidad de caracteres del string S1 sin tener en cuenta el terminador, el null, después la del string 2, S2, y fíjense cuánto yo ahora tengo que alocar un string, una cadena de caracteres, ¿de qué longitud? Bueno, va a tener los 5 de hola espacio, son 5, más los 6 de mundo punto, más 1 para el terminador. Entonces digo char asterisco s igual a new char de n1 más n2 más 1. Por ahora, ustedes, esto el new todavía no lo explicamos, y es un puntero que todavía no explicamos muy bien, pero lo importante es que acá tengo que alocar, fíjense, un arreglo de caracteres que es la cantidad del primero más la cantidad del segundo, más, más 1 para el null. Bueno, todo eso es, no vamos a explicarlo todo esto porque es bastante a pata y justamente lo que les quería mostrar es que es hincha, ¿no? Fíjense, acá tengo que copiar el string S1 en una partecita del S, que va a ser el que va a contener los dos concatenados, después el S2, después ponerle el null, yo tengo que específicamente yo ponerle el null es /0, un carácter que es /0,
y ahí ya tengo armado mi string S que es hola mundo. Fíjense el lío que hay que hacer, ¿no? Bueno, en C++ tenemos otra forma de guardar caracteres, arreglos, strings, que es la clase string. Y la clase string ya es una clase bastante más inteligente. Adentro, en algún lugar, contiene un arreglo plain de char, como los que estuvimos viendo recién. Pero yo no lo tengo que andar tocando, yo no tengo que andar manejándome con eso, sino que tengo funciones de más alto nivel que me permiten manipularlo. Por ejemplo, si quiero hacer eso del hola mundo, digo string s1 igual a hola, string s2 igual a mundo. Probablemente adentro, ese, como les digo, ese string es un objeto complejo que tiene cosas, entre las cuales un arreglo que es el donde realmente están los caracteres. Pero bueno, yo eso no lo veo, no me tengo que meter con eso. Por ejemplo, si quiero unir los dos strings, directamente digo string s igual a s1 más s2. Acá vemos otra cosa que después vamos a explicar, pero lo voy avanzando. Fíjense, acá estoy usando el operador más para, normalmente usamos el más para sumar eh, valores numéricos, ya sea float o enteros o lo que sea. Acá estamos usando el más para concatenar dos strings. Bueno, eso es lo que se llama sobrecarga. Pero acá estamos sobrecargando un operador. Uno puede sobrecargar varias cosas en C++. Puede sobrecargar nombres de funciones, puede sobrecargar operadores y sobrecargar incluso algunas keywords están sobrecargadas, palabras clave del lenguaje. Bueno, la cosa es que fíjense, acá con 3 líneas ya definí los dos caracteres, los uní y acá lo mando por pantalla, por consola. Bien, bueno, y acá vemos una manipulación un poquito más para ver diferentes formas de manipular los strings, ¿no? Tengo que incluir el header string, tengo que incluir el header iostring porque voy a usar el cout acá para imprimir por pantalla. Bueno, incluyo el namespace std para que directamente no tenga que andar usando el std en cada lugar. Y entonces acá, fíjense, me declaro dos strings, S1, S2. Como no les asigno nada en ese momento, bueno, son strings vacíos. Son strings que no tienen ningún carácter. A partir de ahí, bueno, qué sé yo, por ejemplo, me puedo crear otro string S3 que va a tener Hello World, otro string S4 que va a contener yo soy, I am. Fíjense que son dos formas de construir el string, ¿no? A esto le vamos a llamar que es a este tipo de cosas le vamos a llamar que es el constructor o inicializador. Estoy teniendo un objeto que es un objeto de clase string y a eso le quiero asignar un valor o crearlo de alguna forma. Bueno, en realidad vamos a ver que este es el de abajo, el S4, esta línea de acá es estoy llamando directamente al constructor, y acá en el de arriba, en realidad estoy construyendo el vacío y después le estoy asignando un valor que es Hello World. No importa, por ahora lo importante es que son dos formas de definir un string y asignarle un valor. Después, fíjense acá el S2, que lo tenía definido acá arriba, pero que está vacío, acá le asigno un valor. Después al S1, la concatenación de tres de esos strings. El string S3, el string S4 y un string que me creo ahí en forma implícita a partir de un arreglo de caracteres, de una secuencia de caracteres encerrada entre igual. C++ sabe convertir donde yo pongo, bueno, acá también hice lo mismo, ¿no? Acá tengo a donde dice Hello World, ahí en realidad estoy poniendo una cadena de caracteres. Bueno, automáticamente C++ lo está convirtiendo en string y lo está poniendo en S3. Bueno, acá estoy mezclando strings con cadenas de caracteres, pero ya C++ sabe convertir automáticamente una cadena de carácter a un string. Después, otra cosita acá, digo S1 más igual 8. Más igual otro string, que en este caso es un string que tiene, entre comillas, espacio 8 espacio. Pero bueno, esa es una forma de operar con operadores que es por acumulación, son operadores de acumulación. Dame un segundito, voy a poner la tableta para escribir algo. Sí, lo tengo. Y
segundito. Bueno, C++ tiene, por ejemplo, cuando digo el operador, la suma, A igual a B más C, ¿m? Acá estoy usando el operador suma con dos operando B y C para asignárselo a A. Bueno, es muy común en todos lados, aparece, por ejemplo, es típico cuando incremento un contador. ¿Qué quiero hacer yo? N igual a N más 1. O sea, tengo una variable, le quiero agregar algo y asignarlo a la misma variable. O sea que en realidad lo que estoy haciendo es acumulando en N, al valor de N le estoy acumulando, adicionando algo más. Entonces para eso hay un shortcut, un atajo en C++, que es el operador más igual 1. Eso quiere decir a N agregarle el valor que tengo acá a la derecha. Y en general existe para casi todos los operadores asociativos. Por ejemplo, el producto también. En vez de decir yo quiero duplicar una variable, que sería decir n igual a n por 2, en realidad puedo decir n por igual 2. Y en este caso, fíjense, en el caso de C++, de los strings que estamos viendo, es lo mismo, pero con la concatenación. Es decir, yo querría decir la variable S, el string S es el valor de string S que tenía y le quiero apendizar algo, Pepe. Bueno, eso lo puedo hacer con S más igual Pepe. Es el concepto de acumulación, operador de acumulación, basado en un operador asociativo como la suma. En este caso, la concatenación. Bien, sigamos. Entonces ahí el operador de acumulación, y bueno, qué sé yo, repásenlo ustedes, pues son todas manipulaciones simples de strings. Bien, una cosa que uno enseguida quiere es leer y escribir cosas en archivos, ¿no? Porque así es la forma de, qué sé yo, por lo general uno quiere leer datos de un archivo para manipular y después también a veces uno tiene un resultado y lo quiere guardar en un archivo. Para eso existen ese concepto, como habíamos visto, el del IOString, que habíamos visto, vieron para el cout y el sein, eran objetos de la clase IOString. Bueno, hay una especialización de esa clase que es la FStream, de stream a un archivo. Es un stream quiere decir que mando bytes y recibo bytes de algún lado, ¿no? Un stream, una corriente en castellano. Bueno, el FStream es un file stream, un stream hacia un archivo, del cual a su vez hay un output file stream, que es como el cout, al cual le mando bytes, le mando una secuencia de bytes, y un ifstream, un input file stream, que es cuando leo, como el sein. Bien, una vez que tengo un objeto de esos, puedo leer líneas de ese archivo, de un archivo, con getLine del stream y una variable S que es un string, ojo, no confundir string de corriente con string de cadena de caracteres. Entonces el getLine de un stream, el primer argumento es un string y el segundo un string. Bueno, me lee del stream una línea, o sea, me lee caracteres hasta llegar al fin de línea, y me lo mete en una variable de tipo string S. Bien, entonces, por ejemplo, si quiero leer todas las líneas de un archivo y las quiero imprimir perdón, no, las quiero copiar un archivo en otro. Tengo un archivo scopy.cpp y lo quiero copiar en scopy2.cpp.
Bueno, entonces me hablo un if string que le voy a llamar in y le paso al constructor de ese if string, le paso el nombre del archivo que es scopy.cpp. Y me abro uno de salida, un off stream, un output file stream, out, que es scopy2.cpp. Y entonces tengo una variable string s y empiezo a leer líneas y a medida que las voy llenando, las voy mandando a out. Fíjense que acá cuando usábamos cout era para que saliera por consola. Acá lo estoy mandando a out, que out no es ningún nombre espacial, es el nombre de la variable que le asigné a cuando abrí el archivo, cuando abrí para escritura el archivo scopy2.cpp. Bien. Bueno, acá, fíjense, tenemos un lazo while. Todavía en realidad no lo explicamos, pero bueno, rápidamente ustedes se pueden imaginar cómo es. Pero básicamente hago un while en el cual voy llamando a getLine. getLine va leyendo líneas de in y las va metiendo en S. Cuando getLine no puede leer más, retorna un valor que es falso. Entonces por eso va a dejar de ejecutarse el while. Entonces, a medida que voy leyendo líneas, esas líneas las voy mandando, me las va metiendo las líneas en S, y ese S lo estoy mandando al out. Ese S, cuando leo la línea esa que viene no tiene el carácter de fin de línea. Entonces, cuando lo mando al out, le tengo que agregar el carácter de fin de línea. Que ojo, acá está con barra N, pero bueno, en realidad el barra N es lo mismo que poner el endele. En otros ejemplos lo hemos visto con endele. Acá, fíjense, en L quiere decir endline. Es indistinguible, da lo mismo poner, entre comillas, el carácter barra N, que quiere decir fin de línea, a poner un endele. Da lo mismo. Bien, por ahora ustedes, todavía los intríngulis detallados de todo esto, por ahí puede ser que se les escape algo, pero tómenlo como unas palabras mágicas para recorrer un archivo, ir escaneándolo y, por ejemplo, mandarlo a otro archivo. Bien. Otro ejemplo sería meter en vez de ir tomando líneas y mandándolas al archivo que estoy copiando, es meterlas en un gran string y después ese gran string imprimirlo ya sea por pantalla o mandarlo a un archivo. En este caso lo vamos a mandar por pantalla, por cout, por console out. Entonces abro el if stream y algún archivo cualquiera. Acá tomé un archivo CPP, un archivo C++, y entonces lo abrí para lectura, input file stream in, el nombre del archivo, ahí lo abrió, y a partir de ahí de nuevo, while getLine de inline, que va leyendo hasta que se termine, va leyendo líneas, pero esas líneas, en vez de mandarlas directamente al archivo de copia, las voy acumulando en un string. Fíjense, este string S, inicialmente lo declaré, string S va a estar vacío, y entonces en cada línea le voy apendizando la línea que leí, y acuérdense que como que el getLine me devuelve una línea, pero sin el fin de línea, sin el carácter que simboliza el fin de línea, hay que agregarle la línea y el carácter de fin de línea. Bien, cuando salgo de acá, tengo en S un gran string con todas las líneas, con sus caracteres de fin de línea. Y eso lo puedo, qué sé yo, puedo hacer cualquier cosa, lo puedo mandar a otro archivo, en fin, se puede hacer lo que uno quiere con eso. Bien. Bueno, acá estoy metiendo todas las líneas en una sola gran línea, en una sola gran string. La otra es guardarlo los puedo guardar en forma independiente. Para eso, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener una especie de contenedor, llamémoslo, una especie de objeto que me permita guardar muchas instancias de otro objeto. Por ejemplo, en este caso, muchas instancias de string. Bueno, para eso vamos a tener tenemos en C++ la clase vector, ¿no? Vector es un contenedor que permite guardar un número
indefinido de elementos en forma contigua. Pueden ser enteros, pueden ser dobles, etc. A su vez está bueno porque es dinámico, se puede agrandar o achicar. Si yo ya por ejemplo, voy acá leyendo líneas, las puedo ir apendizando al vector y termino un vector, no tengo por qué saber de entrada qué tamaño va a tener ese vector. Lo voy agregando. Esta clase, este tipo de contenedor vector, vamos a ver que es un objeto, una clase, y está templatizado. ¿Qué quiere decir templatizado? Que es como una especie de función que depende de tipos. O sea, le puedo pasar, es un vector y que tiene, fíjense, como argumentos, pero fíjense que estos argumentos no están entre paréntesis como el argumento de una función, sino que están entre menor mayor. En inglés se le llama angle brackets. Bien, entonces entre angle brackets le pongo el tipo del cual voy a construir ese vector. Si digo vector de int, va a ser un vector que va a contener un montón de ints, de enteros. Si digo vector de double, un vector que va a contener doubles. Y así. Este vector lo puedo, o sea, está templatizado y puede contener toda una serie de objetos, todos del mismo tipo, pero ese tipo puede ser, en principio, casi cualquier tipo. No, en realidad, la verdad que no es totalmente verdadero. El tipo que que voy a meter en un vector tiene que tener algunas condiciones. No son demasiado complejas, pero bueno, quiero decir que si yo después me construyo, cuando ustedes, bueno, cuando avancemos en el curso, van a ver cómo definir nuevas clases de objetos. Bueno, esa clase de objetos como que define un nuevo tipo y ustedes van a poder meter muchos objetos de ese tipo. Por ejemplo, se van a hacer una clase matriz o una clase cuaternión o una clase número complejo. Y una vez que definen esa clase, pueden meter objetos de esa clase en un vector de objetos de esa clase. Hay ciertas pequeñas restricciones, pero es relativamente fácil hacerlo. Bien. Hay una función que se llama pushback, que es la que me permite agregar elementos al arreglo, al vector. Entonces, acá vemos el código que lo que hace es, de nuevo, leer las líneas de este archivo CPP, pero en vez de primero vimos cómo copiarlo en otro archivo. Después vimos cómo meterlos todos en un gran string. Ahora lo metemos en un vector de string. Entonces tengo, fíjense, el vector de string v, que es donde voy a ir guardando cada uno de los strings. Cada elemento de ese vector va a ser un string, que es una línea del archivito que leí. Entonces, bueno, como antes, ¿no? String line, while get line de inline, acaba leyendo, y acá en el cuerpo del while, lo que hago, antes al principio lo que hacía era mandaba esa línea al archivo de copia, al scopy2.cpp, habíamos llamado. Después en el siguiente le íbamos apendizando un string. Acá lo que hacemos es apendizar ese string al vector de string, o sea, v.pushback hace que a B le estoy aplicando la función pushback y ese pushback lo que hace es agregar nuevos elementos al vector y en este caso lo que le estoy agregando es un string que es la línea que acabo de leer. Una vez que hice eso, puedo recorrer todos los elementos del vector, cada uno de ellos VDI, VD0 es la primera línea, VD1 la segunda línea y así hasta la cantidad total de líneas. V.size me dice la cantidad de objetos que tiene ese vector. Entonces, cuando digo acá un lazo for int igual a 0 y menor que v.size y más, eso va recorriendo todos los elementos del vector. Y, por ejemplo, lo estoy imprimiendo por consola. Pero, fíjense, estoy imprimiendo el número de línea, 2 puntos y la línea. O sea, que lo que me hace es me va a imprimir las líneas del arreglo, pero prependizados con el número de línea. Bien. Por supuesto, el vector, como les dije, está templatizado, o sea que puede guardar cualquier
prácticamente cualquier tipo de objeto. En realidad, la clase de elementos que voy a abordar, ya les digo, tiene alguna restricción, pero son restricciones relativamente livianas, digamos. No es difícil escribir una clase que se pueda guardar en un vector, ¿eh? Entonces, vector de int v, y por ejemplo, acá fíjense, le estoy metiendo v.pushback de i, desde 0 hasta 10, ¿eh? O sea que va metiendo ahí todos los enteros. O sea, voy a tener ahí un vector de enteros, debe tener 10 enteros que van desde 0 hasta 9. En C++, como en C, es muy normal. Es al revés de Fortran o MATLAB, donde las cosas por lo general empiezan en 1. Acá, por lo general, todas las cosas son base 0. Incluso la indexación de los vectores es base 0. O sea que si un vector tiene 10 objetos, esos objetos se pueden obtener con v corchete 0 hasta v corchete 9, porque es base 0. Entonces acá los voy metiendo v.pushback de i. En estas dos líneas voy metiendo v.pushback de i, ahí metí desde 0 hasta 9. Acá después lo puedo recorrer de nuevo y los puedo imprimir por pantalla separados por coma. Eh, Una vez como los tengo cargados ahí en un vector, los puedo manipular. Por ejemplo, acá los multiplico todos por un factor, por 10. Y acá los vuelvo a imprimir. Bien, unos ejemplitos medios pavotes, ¿eh? Acá les dejo unos ejercicios para que ustedes hagan. No hace falta que me los entreguen, es solo como para que ustedes traten de hacerlos y cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Les recuerdo siempre, lo preguntan por el foro si quieren. Si no, si les da vergüenza, digamos, me escriben a mí y después en el caso de que amerite, yo lo comparto, ¿eh? Pero bueno, la idea es crear un programa que abre un archivo y cuenta las palabras, ¿eh? Con el otro que vimos, iba leyendo de a líneas con getLine. Bueno, en el caso de con el operador mayor, mayor de un if string y le mando a una variable de tipo string, eso me va extrayendo de a palabras, ¿eh? Palabras que son cadenas de caracteres separados por espacio en blanco, white space. White space son los espacios, pero además son tabs, new lines, o sea, caracteres de fin de línea, etcétera. Todo eso se le llama white space, espacio en blanco. Entonces, con esto, si ustedes hacen un lazo como este que está acá, pero en vez de getLine, ponen in mayor y una variable de tipo string. Eso les va a ir extrayendo, en vez de línea, le va extrayendo palabras, ¿eh? Entonces, hacen un lazo y cuando sale del lazo, también va a salir cuando cuando el mayor no pueda leer una nueva palabra, va a dar un valor falso, o sea que va a salir del lazo. Entonces ustedes tienen que además tener un contador y cuando salen de ese lazo, en el contador va a quedar el número de palabras que tiene el archivo ese. Otro ejemplo es crear un programa que cuenta la cantidad de caracteres que tiene un archivo. Bueno, ahí pueden ir leyendo las líneas, como en el programa que hicimos antes. Eh, Van como acá, leyendo las líneas, como cualquiera de ellos, donde se van leyendo las líneas, pero en vez de, por ejemplo, para cada línea la está concatenando a ese string ese que habíamos dicho. Bueno, acá en vez de, si ustedes lo que quieren es contar la cantidad de caracteres, lo que tienen es que tener una variable de tipo entero n, inicializarla a 0 fuera del lazo, y después cada vez que van leyendo una línea, le van acumulando a n la cantidad de caracteres de la línea. De la línea. ¿Para eso qué hacen? Alguien está preguntando algo. Sí.
Tomás. Hola, hola. Hola. Si están hablando, yo no escucho. Hola. Hola, Ahí te ¿se escucha? escucho. Ahí te escucho. Perfecto, perfecto. Hoy no tenía, pasa que no me tenía habilitado el micrófono. Ah, No, quería consultar si qué pasa con los puntos, si los puntos son palabras nuevas o los puntos o punto, cómo. el carácter punto. Claro, No, exacto. va a formar parte de la palabra. O sea, acá, por ejemplo, si lo hicieras con este texto que está acá, una palabra va a ser de, otra va a ser extraction y así. Y acá operation va a incluir el punto. Perfecto. Y ahí, o O sea, sea, entonces, él lo que sí. busca, yo te digo, separado por white space, por espacio en blanco, que son espacios, tabs y caracteres de fin de línea. ¿Mm? Perfecto. Y, o sea, y ahí, o sea, entonces, así como el punto, si yo tuviese un más, un por, un signo de pregunta, todo también entra dentro de esa última palabra. Sí, 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 sí. Si uno lo quisiera, no sé qué querría hacer uno con esto, pero si uno realmente quisiera extraer palabras que estén formadas con letras, y bueno, de ese string, de eso que vas leyendo, deberías fijarte cuáles son letras, digamos, ¿no? Bueno, nosotros lo vamos a hacer básicamente, ¿no? Con menor, ¿eh? Está Quiero decir, bien. te van a aparecer palabras que en realidad no son palabras, ¿no? Si en algún lugar aparece papa más, si en algún lugar Claro, sí, sí, vos haces aparece, sí, aparece la papa más techo y claro, no hay ningún espacio acá, todo esto para tu programa va a ser una palabra, ¿eh? está bien, perfecto. Porque no le importan los Los caracteres. caracteres que no son white space. Cualquier cosa que no sea Claro, white space lo va a tomar como una letra, digamos, ¿eh? perfecto, Bien, perfecto. bueno, les dejo, les queda algunas cosas, todo queda un poquito abierto el ejercicio, quiere decir, van a tener que buscar material, algo. Pregunten, me van preguntando, a medida que van teniendo problemas, me van preguntando, ¿eh? Bien, ¿por dónde andábamos? Entonces, y para contar los caracteres, entonces van leyendo las líneas. Esas líneas tienen que ir acumulando su punto size, o sea, line.size, lo van acumulando en una variable de tipo entero, y entonces cuando sale en el lazo, ahí les va a quedar toda la cantidad total de caracteres. Bueno, si ustedes imprimen ese valor por pantalla, debería coincidir con lo que ven ustedes si ustedes, qué sé yo, en Linux, un shell, qué sé yo. Si ustedes hacen ls "-l" de un archivo cualquiera, acá le sale la cantidad de bytes, 16.956. Si ustedes hacen lo prueban y deberían tratar de llegar a que les dé lo mismo que les canta el sistema operativo de cantidad de bytes que tiene ese archivo. En lo que les dije hasta ahora, les va a dar, pero le falta que en cada línea ustedes ese line que tiene, falta el carácter de fin de línea. O sea que cada vez, por cada línea, tienen que acumularle la cantidad de caracteres que tiene la línea más uno, porque falta el fin de línea. ¿Se entiende? Ahí ya les debería dar, si hacen eso, les debería dar la misma cantidad de caracteres que les canta el sistema operativo. ¿Está? Ustedes prueben si no les da, pregunten y lo vamos a ir depurando, ¿eh? Bien. Otra es crear un programa que cuenta la cantidad de ocurrencias de una palabra específica en un archivo. Para eso van leyendo, como en el ejemplo primero que cuenta las palabras, van tomando las palabras con mayor y ese string lo comparan con la palabra que están buscando, ¿eh? O sea, vamos acá a hacer o sea, van a hacer
if stream in de, qué sé yo, file.cpp, y entonces un string word, palabra, y entonces acá van haciendo while cin mayor word, todo esto, acá, para cada vez que lee una palabra, acá van a poder hacer algo con esa palabra. Entonces, con esa palabra, lo que tienen que hacer es word igual, if word igual. Lo que ustedes están buscando, suponete que es un programa de C++ y están viendo cuántas veces aparece la palabra cout. Entonces, si es word igual a cout, qué sé yo, y acá un contador n++. Bueno, no lo vimos, ¿no? Pero más es un operador que incrementa una variable, ¿o no? O sea, si yo quiero incrementar una variable en 1, habíamos dicho, lo más, digamos, estándar que uno haría es decir n igual a n+1. Pero tenemos el operador de acumulación, n más igual a 1. Y todavía más, si lo que yo acumulo es 1, entonces directamente es n++. ¿eh? De ahí viene incluso el nombre de C++. Cuando uno dice C++, viene de que antes de C++ existía el lenguaje de programación C, y C++ es como C incrementado. De ahí viene el nombre de C++. Bien, entonces acá, fíjense, es puramente, si quieren ponen n igual a n+1, ¿no? Pero como es tan común la operación de agarrar un entero y incrementarlo en 1, hay un operador especial que es el operador más. Cuando salen de este lazo, tienen en la variable entera, que usaron acá n, tienen la cantidad de veces que aparece la palabra en el archivo. Bien. Y finalmente, otro ejemplito podría ser escribir un programa que imprime las líneas de un archivo de texto, pero en orden inverso. Y ahí les va a servir el ejemplo de que guardábamos las líneas en un arreglo de caracteres. ¿Por qué? Porque cuando ustedes primero hacen tal cual todo esto que está acá, cuando salen de ahí tienen todas las cadenas, todas las líneas en un arreglo de caracteres. Bueno, ahora pueden recorrer ese arreglo, perdón, no arreglo de caracteres, un vector de string. Bueno, ahora pueden recorrer ese vector de string en vez de 0 hasta el final, al revés, del final hasta 0, al revés, y lo van imprimiendo por pantalla. Es más, también pueden buscar, hay unas funciones de C++ que directamente te invierten un vector, creo que debe ser reverse o algo así, reverse. Bien, bueno, son ejemplitos, Les va a requerir de andar buscando y por ahí cosas que todavía no vimos bien, pero bueno, vayan buscando y ya les digo, cualquier cosa preguntan, No saben cómo hacer algo, lo primero que hacen, o sea, me preguntan. Preguntan por el foro o Profe, me escriben. Sí, escucho. em, consulta, Sí, ¿esta función de ifstring sí, permite que uno ingrese otro formato de archivo? Supongo que sí. Qué sé yo, sería otro. texto, o, no sé, Excel, no sé, otro tipo de formato. Bueno, O solo tiene que ser de C++, CPP. o sea, no. Acá varios ejemplos. Yo leí un archivo de C++, un .cpp, porque lo tenía a mano, era lo más fácil de usar. Bien, Pero puede ser cualquier archivo de texto. perfecto. El Ah, de problema, texto. Bien. si vos decís un Excel, él lo va a abrir, y si le decís que lea una línea, él lo que va a Ujú, hacer, agarrar, leer byte a byte, carácter a carácter, lo que está dentro de mm, ese Excel, que como es un ujú, archivo no formateado, no te va a mm, servir de gran cosa, y va a claro. leer hasta que encuentre a un carácter fin de línea. Un carácter Mm, fin de línea, no me acuerdo el código ASCII, me parece que es 013. Un 13. bien. Bueno, qué Ujú, sé yo, capaz que tu Excel justo en algún lugar tiene un byte que es un 13, pero por pura casualidad, porque no es claro, un archivo formateado, entonces no exacto. tienes.
O sea, no te va a servir, no es para No, eso. no entiendo, ¿No? entiendo. Quería saber porque era como que me quedé con esa duda porque decía leer archivos, Sí. digamos, no sabía si tenía algún tipo No, de... todos estos ejercicios están pensados para archivos de texto. Pueden ser un Bien. archivo de C++, un archivo Ujú, de texto plano, un punto .txt, ujú, sí, qué sé yo, un archivo de Python, un punto .py, sí, es un archivo de texto. ¿Eh? bien, 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 perfecto, Bien, entendido. Gracias. ok. Bueno, funciones. Para evitar errores, C++ usa el concepto de prototipo o signatura de funciones. ¿Eh? Ya vimos un poquito lo que son las funciones, son pedazos de código que toman una serie de argumentos, hacen una tarea y devuelven un valor. ¿Eh? Bueno, para evitar, es un error muy común que uno escribe una función con cierto argumento y después la llama con otros argumentos. Entonces, en tiempo de compilación, C++ hace un chequeo bastante intenso. eh, digamos, C++ es considerado un lenguaje que es bastante, ¿cómo podríamos decir? Bastante celoso, llamémoslo, en cuanto a la sintaxis, y tratar de hacer la mayor cantidad de chequeos de tipo, de número de argumento y todo para detectar la mayor cantidad de errores posible en tiempo de compilación. ¿Mm? Eh, Hay un dicho que es, el compilador es tu amigo, porque en realidad el compilador, uno al principio se pelea con el compilador, porque vos escribís tu programa, lo compilás y no te da error, 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 y no quiere compilar, y entonces renegás un montón. Entonces uno al principio se pelea con el compilador, pero en realidad es tu amigo, o sea, en realidad te está ayudando. Todos esos errores que te va tirando es porque en realidad te sirven para después evitar errores a futuro. Pero bueno, insisto, al principio puede ser un poquito hincha, y en ese sentido C++ es muy poco permisivo, ¿no? Un lenguaje permisivo es un lenguaje que te permite medio poner cualquier cosa y él trata de, mm, de interpretar qué es lo que estás queriendo poner y, digamos, no hacerte renegar, tratar de interpretar qué hace y, bueno, lo que él interpreta, eso lo hace. Es bueno por un lado porque no te hace renegar, pero por otro lado, si interpreta algo que no es exactamente lo que vos querías hacer, es malo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, C++ es poco permisivo. O sea que trata de chequear un montón de cosas para que el lenguaje tenga en principio el programa tenga la menor probabilidad de producir errores posible. Bien, entonces, lo primero, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando voy a usar una función, lo primero es definir que, o sea, C++ tiene que ver primero la declaración de la función. No me permite llamarla directamente, sino primero tiene que ver la declaración de la función. Entonces, cuando después la voy a usar, tiene que tener, los argumentos que le paso tienen que coincidir con los argumentos que declaré en el momento que declaré la función. Cuando declaro la función, por ejemplo, digo esto que está acá, int translate, pues supongamos que es trasladar un punto en el espacio. Está mal escrito porque translate es traducir, es translate. Bueno, no importa. Eh, ok, translate, float x, float y, float z, las coordenadas de un punto en el espacio. Eh, bien, cuando declaro la función así como está acá, entonces, lo importante son el nombre de la función, entre paréntesis, los argumentos con su tipo y el valor de retorno, que en este caso es un int. ¿Eh? Todo eso configura lo que se llama el prototipo o signatura de la función. Signatura viene de firma, porque es como una especie de firma. Es lo que más importa de la función, sus argumentos y su resultado. Bien. Cuando lo declaro así, para los argumentos, bueno, se puede poner esto se llama la variable dummy, dummy. ¿Por qué? Porque la verdad es que acá no tiene demasiado sentido, puedo no ponerla. ¿Por qué? Porque lo que le importa a C++ al compilador es que el tipo de la variable, no le importa ese nombre, porque ese nombre después acá no lo uso en ningún lado. Lo uso después cuando defino la función. Bien, pero da lo mismo, ¿no? Puedo ponerlo o no ponerlo. Muchas veces cuando lo pongo, a veces
es cuando pongo el nombre, muchas veces se pone ese nombre porque de alguna forma es como una especie de ayuda a la documentación, ¿no? Porque cuando acá yo te digo, mirá, la función es así, se llama return un int y es translate de float x, float y, float z, vos enseguida te das cuenta que el primero es la coordenada x, el otro la coordenada y, el otro coordenada z del punto, ¿eh? Pero la verdad es que desde el punto de vista de lo que estoy declarando, da lo mismo la línea de arriba que la de abajo. Bien. Después, como habíamos dicho ya, en algún momento esta función tiene que estar definida. Y en una y solo una lugar. Bueno, las funciones tienen un valor de retorno. La declaración debe incluir el valor de retorno. Si la función no retorna nada, se pone void. Void quiere decir vacío, no retorna nada. Cuando declaro una función que no tiene argumentos, también se puede poner entre argumentos void, que quiere decir nada, o sea, esta función, la función f1 no toma nada como argumento, pero también eso eran en versiones viejas de C, se usaba ese estilo, pero ahora permite directamente no poner nada. O sea, F2 de paréntesis y no hace falta poner nada. Tanto en C++ como en versiones relativamente nuevas de C. Bien, esta función F3 toma una serie de argumentos y retorna un float, y esta, la F4, no toma ningún argumento y no retorna nada. Para adentro del cuerpo, dentro de la definición de la función, cuando tengo que retornar el valor de retorno, bueno, uso la sentencia return. Return tal valor. Eso hace que retorne ese valor la función. Puede haber varios puntos de salida de la función, o sea, en varios lados. Dependiendo de la lógica, puedo dentro de un if, capaz que si pasó algo, puedo hacer un return y salir. En varios puntos de la función se puede salir. Por ejemplo, fíjense este ejemplo, es una función llamada cfunc que toma como un entero, como argumento un entero que es un i y retorna un char, un carácter. Bueno, y dependiendo, apaga la función, y igual a 0 retorna el carácter a, si no retorna el carácter g, si i es 5 retorna el carácter z, y si no retorna c, el carácter c. Estos que están acá, fíjense, entre apóstrofes son caracteres. Ahí va una sola letra que es el carácter correspondiente. No confundir caracteres con arreglo de caracteres que son los que van entre comillas. Bien. Entonces después, en el main, por ejemplo, puedo decir, ingrese un entero. El usuario ingresa un entero que lo leo a través de la consola por sein mayor mayor. Eso me toma el carácter de la consola y imprimo por pantalla un valor, un carácter que depende de ese valor. Si es 0, un A, si es 1, un G, si es 5, un Z y si no, C. En fin, un ejemplo medio pavote. Bien. Usando la librería estándar de C. C incluye una librería de funciones estándar, también llamada libc. Todos los compiladores que satisfacen la norma deben incluir estas funciones en su libc. Esto permite la portabilidad de los programas entre diferentes compiladores. Acá vamos a hacer una digresión. En ese sentido, C fue un poco como, diríamos, innovador. C, estoy hablando de C, no de C++. C++, por lo tanto, hereda lo de C. Pero la cosa es que otros lenguajes, como por ejemplo Fortran, tenían algunas, llamémoslas, funciones, por ejemplo, para imprimir por pantalla. En Fortran es write. Y ese write, la función write, es parte del lenguaje, es un keyword del lenguaje. Acá no, en C uno puede imprimir por pantalla o en archivos con muchas funciones. Algunas que vienen en la libc, pero uno puede no usar la libc. Es decir, la libc es una librería más que viene con el compilador, pero no necesariamente fuerza que uno tenga que usar eso. No sé si se entiende. Es una librería más que tiene un montón de funciones muy útiles y a veces varias
variantes de la misma función, ¿eh? Y después uno las usa o no las usa, o capaz que hay otra librería que le gusta más, ¿eh? Todo está en librerías, ¿eh? En ese sentido, la idea de C era que dentro del estándar de C, de los keywords del lenguaje, está lo mínimo. Y después todo lo demás está en librerías, que uno puede usar las variantes que a uno le guste. Cualquier compilador que diga, o sea, que quiera satisfacer el estándar, tiene que venir con la libc, que tiene un cierto conjunto de funciones. Pero uno después las puede usar o no puede usar, o puede tomar otra librería de otro lado. Bien. A veces los compiladores, bueno, esto pasa con todos los lenguajes, incluyen funciones adicionales que son extensiones a las que están definidas en el estándar, y bueno, uno las puede usar o las puede no usar. Si uno las usa, claro, está bueno porque a veces están buenas esas funciones, pero ojo, porque después cuando uno va y quiere usar su programa en otro sistema operativo, otro compilador, tiene que si está usando una función que no está en ese compilador, bueno, no lo va a poder hacer. O hay que emularla de alguna forma, o bueno, o hay que de alguna forma traerse esa función de la otra librería. ¿Se entiende? Hay que tener cuidado cuando uno usa cosas que no son estándar del lenguaje. La documentación de las librerías usualmente incluye la declaración de la función y en qué header archivo está. Yo a veces quiero, qué sé yo, usar una función que genere números aleatorios. Hay una función en C que es la función rand, que me retorna un número aleatorio. Bueno, para usarlo tengo que primero buscar en qué header está. Bueno, normalmente ese header está, perdón, en la documentación dice la función que hace, sus argumentos, cómo funciona la función, etcétera, y en qué header está. Bien, control de ejecución. Todos los condicionales, por ejemplo, los que hacen lazos, o el if o el while, usan expresiones lógicas o argumentos. Es una expresión lógica que tiene que retornar un valor booleano. Normalmente ese valor booleano muchas veces se obtiene a partir de una comparación. Y entonces están los operadores de comparación. Por ejemplo, igual, igual. En C y C++, la comparación es con el operador igual, igual. No confundir con el operador de asignación. Por ejemplo, si yo digo A igual a B, lo que estoy haciendo es poner en el objeto A una copia de lo que está en el objeto B. Eso es una asignación. En cambio, A igual a B es una expresión lógica que retorna verdadero si lo que hay en el objeto A es igual a lo que está en el objeto B, y si no, falso. Bien, y después están los operadores, está igual, distinto, que es con el signo de admiración, y igual, menor igual, mayor igual. Muchas veces C y C++ son muy, ¿cómo podríamos decir? Muy ávidos por convertir algo a booleano. Si yo pongo una expresión adentro de un lugar donde él espera un booleano, bueno, no siempre, pero muchas veces trata de convertirlo a un booleano. Por ejemplo, si le pongo un entero solo, o sea, no n igual a algo, sino que pongo n, un entero n, bueno, para C, C++, si el valor entero que pongo ahí es 0, es falso. Y cualquier cosa diferente de 0 es verdadero. O sea que 0 es falso, 1 es verdadero, 2 es verdadero, 3 es verdadero, 4 es verdadero. Menos 1 es verdadero, menos 2 es verdadero. Cualquier valor diferente de 0 es falso. Perdón, es verdadero. Y 0 es falso. Eso vale para todos los tipos numéricos: entero, float, double, char y punteros. Después vamos a ver lo que es un puntero.
Pero en todos esos casos, el 0 es falso y todo lo que es diferente de 0 es verdadero. Bien. Entonces, fíjense, estas líneas son todas equivalentes. If n, algo. Bueno, ¿cuándo se va a ejecutar esto que está entre llaves? Se va a ejecutar cuando la expresión dé verdadero. ¿Cuándo da verdadero? Cuando n no es 0. Entonces acá da lo mismo n que n distinto de 0 o not n igual a 0. El operador signo de admiración es el operador de negación. Bien, el if puede existir de dos formas, con o sin else, ¿no? If expression una sentencia, if expression una sentencia, else una sentencia, ¿no? En este segundo caso, si la expresión da verdadera, se hace la primera sentencia, si es falso, se hace la segunda sentencia. Siempre que en C, C++, ponemos statement, ese statement puede ser una sentencia simple, que es una expresión seguida de punto y coma, o una sentencia compleja, compuesta, que es entre llaves una serie de sentencias simples. Bien. ¿Sí? ¿Alguien está preguntando? Nicolás. Sí, Mario, disculpa, creo que Sí. lo explicaste la clase anterior, pero entonces todo esto que, por ejemplo, dice if expression statement está indentado. Eso es para facilidad de lectura, pero Sí, es lo mismo que estuviese todo continuado, digamos, para sí, 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 sí. Acuérdense, C, C++ son free form, se llama. Quiere decir la indentación no forma parte del lenguaje. Eso fue ¿cómo podríamos decir? Una condición de diseño. Incluso fíjense que en C originariamente el comentario barra barra no existía. El comentario barra barra en cierta forma ya no es freeform, porque si yo agarro un archivo de C++ que tiene comentarios con barra barra y saco todos los fin de línea y los junto todo en una sola línea, no va a compilar, porque el barra barra termina en la línea. En cambio, los comentarios multilínea, ¿se acuerdan? El barra asterisco, que empieza con barra asterisco y termina con asterisco barra, ese es completamente freeform. Si yo tengo un programa de esa forma, escrito con comentarios multilínea, lo puedo sacar todos los fines de línea y meter todo en una sola gran línea y eso va a compilar. Y no importa la indentación. El completamente opuesto a C es Python. En Python, Claro, la no tenés. indentación, claro, la indentación es parte del lenguaje y es más, no hay otra forma de hacerlo. No existen los braces, las llaves. Y bueno, la gente, yo soy medio, no es que sea anti-Python, pero eso lo odio, digamos, ¿no? Porque es un lío. Sobre todo, ¿saben qué? No hay problema, uno para escribir, escribe un programa, va intentando, la mayoría, todos los IDEs que hay para Python, Emacs, entre otras cosas, automáticamente te insertan la indentación, o sea que no es complejo intentar bien las cosas, no, ese es el problema. El problema es cuando ustedes buscan en Internet, buscan un cacho de código, un snippet, un cacho de código por algún lado, y lo cortan y lo pegan y lo quieren meter en su programa, se arma un desbarajuste. Sí, Pero me he vuelto loco con eso, ¿viste? Mientras que en C, C++, ustedes agarran un cacho de código que esté bien balanceado entre llaves y lo pueden cortar y lo pegan, apretan en Emacs, apretan Tab y te lo indenta y no hay posibilidad de que se pierda algo. La verdad que yo nunca terminé de entender muy bien por qué lo hicieron así. La razón que hizo digamos, el que generó Python, que es Guido ¿cómo era? Guido Van Nostrum, no me acuerdo cómo era el nombre. Guido von algo. Este, es que como que es una forma de incentivar fuertemente a que la gente indente bien los programas. Está bien, pero para mí hay una contraposición, o sea, tiene como contrapartida tiene el problema este de que es malo, o sea, que la indentación forme parte de la sintaxis, para mí es malo. Bueno, no voy a entrar no voy a generar más polémica con respecto a eso. Bien, ok.
Entonces acá vemos un ejemplo, a ver, int i lo ingresa por pantalla el entero i, y bueno, if i mayor que 5, hace algo, fíjense, claro, acá si uno quisiera hacerlo bien legible, no es que esté mal legible, para la gente que no está muy acostumbrada puede ser un poquito raro, pero bueno, está intentado, ¿no? Pero si uno quisiera hacerlo bien legible, habría que poner una llave acá, otra llave acá, y etcétera, ¿no? Ya que tenemos if i mayor que 5, tiene todo cuerpo, todo este cuerpo, y el else tiene este cuerpo, que a su vez ese cuerpo es otro if que tiene una parte true y una parte false, ¿eh? Bueno, es medio hincha, ¿no? Qué sé yo, para la gente que no está muy acostumbrada puede ser un poquito difícil de entender, ¿no? Bien, bueno, claro, acá está, espera, a ver. Ah, acá está, ¿ves? Esto que está acá, en realidad, si uno le escribe bien prolijito, o mejor, sería if i mayor que 5, este es el cuerpo del verdadero, else, todo esto es el cuerpo falso, que a su vez adentro tiene un if else, con su parte verdadera y su parte falsa. Bien, ya les digo, en todas las IDE hay formas para. No hace falta que se pongan a indentar a patita cada línea, casi todas las IDE. En Synjai no me acuerdo cómo es. Hay una secuencia que control barra, control algo, me parece que control barra o algo así. Busquen en internet cómo indentar un bloque y les va a salir. Bien. Bueno, para los lazos está while, do while y for. Para realizar lazos, bueno, el while es while expression statement. Acuérdense que el statement puede ser un statement simple o compuesto, ¿no? O bien una expresión seguida de un punto y coma, o entre llaves una serie de sentencias simples. Bien, lo que hace entonces el while es evalúa la expresión, si da verdadero, ejecuta el lazo y después vuelve a evaluar la expresión. Normalmente el cuerpo debe modificar de alguna forma lo que ocurre con la expresión para que en algún momento termine, porque si no sería un lazo infinito, ¿no? Si yo pongo while 1, como 1 es un entero, que acuérdense que es verdadero, ¿eh? Eso, si pongo while 1, eso se va a ejecutar indefinidamente. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá digo int x igual a 0, while x menor que 5, x igual a 34. Entonces, ¿esto qué es? Se ejecuta una sola vez, porque digo, primero chequea, ¿x es menor que 5? Bueno, como x es 0, sí, es menor que 5. Entonces ejecuta esto, x igual a 34. Ahora viene de nuevo acá y lo vuelve a evaluar, pero como ahora x es 34, va a salir de ahí. En cambio, si ponemos x igual a 0, while x menor que 5, x igual a 2, esto se va a ejecutar indefinidamente, porque esto va modificando el valor de x, pero siempre es menor que 5. Entonces, se va ejecutando indefinidamente. Pero bueno, los que típicamente ocurre, uno que hace algo así, ¿no? X igual a 0, while x menor que 5, x más, algo, uno va de alguna forma en el cuerpo del while, va modificando el valor que afecta a la condición para seguirse ejecutando, hasta que pase algo. Normalmente uno, qué sé yo, adentro del lazo va buscando algo con algún índice o algo y ese valor se va modificando hasta que en algún momento o encuentro algo o algo por el estilo. Bien, acá hay un ejemplito en el cual, bueno, tiene una variable secreto que toma 15 y entonces le va preguntando al usuario que corre esto, le va preguntando, entra un número
y el tipo entra y bueno, le itera, itera, itera hasta que el tipo la pegue y le dé con el 15. Bien, estos ejemplitos, prueben a correrlos, acuérdense siempre, ¿no? No corten y peguen así, porque les va a pasar cualquier cosa. Entre una que los numeritos de las líneas le van a molestar y además varios efectos más, que es los guiones medios se convierten en underscores y... No, al revés, los underscores se convierten en guiones medios, en fin, hay varias cosas, ¿eh? La forma correcta de cortar y pegar es apretándole acá al simbolito de copiar. Bien. Una cosa que hay que recordar es que en C++, que hace falta mencionar, es que en C++ lo que uno pone acá adentro del condicional, puede ser absolutamente cualquier cosa, ¿eh? Por ejemplo, acá tenemos esta función do a lot of work, que andás a ver qué hace, pero a eso adentro puede tener, no sé, multiplicación de dos matrices de 1.000.000 por 1.000.000 y bueno, eso puede tardar un montón, ¿eh? Bien. Acá fíjense, todo, eso puede pasar a veces, en realidad todo se hace en el condicional. El cuerpo está vacío, fíjense, puede ser un punto y coma, que sería un caso especial, es una sentencia que vacía, que termina con el punto y coma, o un cuerpo, una sentencia compuesta, que es entre llaves, una serie de sentencias simples. Por ejemplo, fíjense esto, while is prime de n, estoy buscando el próximo primo. Arranco con un n y voy buscando, una vez que cuando salga de este lazo, es porque encontré el siguiente primo. Bueno, y acá tenemos la función isPrime, que es una función que retorna verdadero cuando el número n es primo. Pero fíjense que acá el cuerpo de la función no hace prácticamente nada, lo único que hace es incrementar el contador. El que hace realmente es complejo, digamos, y hace todo el trabajo es el condicional. Bien, hay variantes que es el do while, do statement while expression. Bueno, no sé, yo la verdad que lo uso raramente esto, pero bueno, existe. Y después lo que sigue, el lazo for, que es lo que muchas veces uno usa, ¿no? La verdad que lo que uno hace con el lazo for puede hacer perfectamente con un while, pero bueno, es tan común que uno lo hace, ¿eh? Cuando pico me manda... Eh, es tan común que... ¿Por qué? Porque resuelve el problema más común, que es cuando uno tiene una variable y quiere que esa variable recorra desde un valor inicial hasta un valor final, ¿eh? Entonces, en general, el for es así, for y entre paréntesis, 3 sentencias separadas por punto y coma, donde tenemos la primera que es de inicialización, la segunda que es condicional y la tercera que es de incremento, o step. Y después el cuerpo del for, que por supuesto puede ser un statement, una sentencia simple o una sentencia compuesta, ¿no? O sea, entre llaves, una serie de sentencias. Bien, el caso más, digamos, más usado es cuando uno hace for int igual a 0 y menor que n y más, donde la inicialización sería decir igual a 0. ¿Cuándo se detiene? Cuando i es menor que n. ¿Y qué hace? Cada vez que ejecuta el lazo, después pasa al siguiente con i más. Esto lo van a ver, lo van a escribir 800 millones de veces cuando programan. Eso es completamente equivalente a decir int i igual a 0, while i menor que n, y el bloque estaría acá, y i más. Son completamente equivalentes. El que diseñó C++, podría haberse
evitado el tener que promover for a la categoría de keyword, o sea, evitar el lazo for y que todo el mundo use while. Pero bueno, la verdad que para en muchos casos es útil. Es más breve, más conciso que el while. Bien, tenemos las sentencias break y continue. Break es para salir de un lazo, continue es para pasar a la siguiente ejecución del lazo sin ejecutar lo que resta del cuerpo. Vamos a explicar. Fíjense acá, while true algo. Bueno, fíjense, condicional es por definición verdadero. True es un keyword de C++ que quiere decir verdadero. Históricamente se usaba 0 para false y 1 para verdadero. Pero bueno, C++ introdujo los keywords true y false, para que sea menos críptico, digamos, ¿no? La gente puede, o sea, todo el mundo va a entender que true es verdadero y false es falso. En cambio, saber que 0 es falso y 1 es verdadero, bueno, hasta que no te lo dicen, puede no ser muy natural. Entonces, este lazo en principio se ejecutaría infinitamente, porque lo que voy a hacer acá adentro nunca va a modificar el valor que después chequeo en el lazo, porque lo que estoy chequeando explícitamente es verdadero. Bueno, entonces, este lazo, la única forma es que salga con un break. Y en este caso sale cuando encuentra un primo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice while true, le pide al usuario que entre un valor n, me chequea si es primo, y cuando es primo sale. O sea que esto vos lo corres, le pones 4, no va a pasar al siguiente. 6, vas a pasar al siguiente. 7, y ahí como 7 es primo, va a salir. Bien, si hay más de un lazo, si hay dos lazos anidados, uno puede tener acá un lazo sobre I y anidado un lazo sobre J. Anidado quiere decir que está el lazo sobre J está adentro del lazo sobre I. Bien, si hago un break adentro del lazo sobre J, ¿a dónde sale? Bueno, sale a donde termina el cuerpo del lazo más interno que contiene al break. En este caso, el lazo más interno que contiene el break es el lazo sobre J, o sea que sale acá. No sale después del lazo donde termina el lazo sobre I, sale del lazo más interno. Continuo es similar, pero en vez de salir, pasa a la siguiente ejecución del lazo. O sea que si yo hago esto que está acá, recorre todos los J desde 0 hasta N, pero esta partecita de acá la hace solamente cuando J es primo. Porque si no es primo, hace el continuo, que el continuo pasa a la siguiente ejecución del lazo. ¿Está? Bueno, hay otra que es switch, no la vamos a explicar, porque vamos a perder tiempo y no es muy usada. Cualquier cosa mírenla, por completitud la tienen ahí. Go to también. No, no entremos, es perder tiempo. Recursión. Muchos problemas son intrínsecamente recursivos, es decir, la solución de un problema está dada por la solución de uno menor con el mismo algoritmo. Por ejemplo, la definición de factorial es una definición recursiva. N factorial es n por n menos 1 factorial. En realidad, hay que siempre que uno habla de recursión, tiene que en algún momento esa recursión se tiene que cortar, tiene que terminar, porque si no, si yo aplico esto sigue indefinidamente. Y cuando, en el caso de este factorial, ¿cuándo se corta la recursión? Bueno, cuando n es 1, el factorial, por definición, el factorial de 1 es 1. Entonces, ahí sí, por ejemplo, factorial de 7 es 7 por factorial de 6,
factorial de 6 es 6 por factorial de 5 y así hasta 1. O sea que termina siendo factorial de 7 es 7 por 6 por 5 hasta 1. Bien. Decimos que el caso n igual a 1 corta la recursión. Entonces uno podría implementar esta función factorial, una función que calcule el factorial de un entero en forma recursiva. Int factorial de int n. Entonces, básicamente es return n por factorial de n-1. Entonces, fíjense, ahí está la recursión, ¿no? Porque factorial llama, la función factorial llama a la misma factorial. Pero claro, hay que siempre tener en cuenta esto. ¿Qué va a pasar? Se va a empezar a ejecutar la función. Supongamos que llamamos a factorial de 7. Se va a arrancar factorial de 7 y factorial de 7 adentro llama factorial de 6. Factorial de 6 adentro llama factorial de 5. Cuando estoy, por ejemplo, a factorial de 5, tengo 3 en la pila de funciones que se están ejecutando. Tengo apiladas las funciones factorial de 7, 6, 5 y 4. Están todas activas. Cada una es una instancia de la función factorial que está esperando a que termine la interior. Cuando estoy en factorial de 7, cuando estoy en factorial de 4, por ejemplo, el factorial de 7 está esperando que termine factorial de 6, 6 está esperando que termine 5, 5 está esperando que termine factorial de 4. La recursión a veces es una función que se llama a sí misma, pero a veces también no necesariamente. O sea, podría ser que una función f llame a una función g y g llame a f. Entonces ahí de nuevo hay como una especie de dependencia circular, ¿no? Que es lo que es la recursión. Quiere decir que en el grafo de llamadas hay un lazo. En realidad esa es la definición de recursión. Sí, escucho. Mario, una consulta. Ahí, en ese caso, o sea, obviamente que ahí es claro, es importantísimo la línea 2, que es la que termina como cortando el lazo, ¿no? Claro. En caso de que yo no me olvido de poner justamente el corte del lazo, el compilador me marcaría que hay un error en No. el... El compilador Ah, no tiene forma de saber en tiempo compilación si pusiste apropiadamente el cortar la recursión o no. Lo que va a ocurrir es que en tiempo de ejecución se van a apilar una serie de llamadas. Incluso hay un máximo que es bastante, la cantidad de llamadas que podés tener apiladas es relativamente bajo. No me acuerdo si 100 o 1000, quiere decir, no es un millón. claro, Y entonces ahí va a fallar el programa, te va a dar un segmentation violation, un segmentation fault, algo así, algún error de memoria, digamos. claro. Claro, porque también eso estaba pensando, o sea, o sea, el tema de utilizar ese tipo de... la recursión es que, o sea, por ejemplo, a ver, si uno tiene que ver el factorial, sería capaz mucho más sencillo establecer un bucle, no sé, digo, capaz que un bucle donde vaya multiplicando a sí mismo con un n-1, una cosa, no sé, distinta a esto, que esto probablemente capaz te almacena, necesitas muchísima más memoria para ejecutar la misma función, o sea, pues, como Se- algoritmo, es muy pesado el algoritmo ese, ¿o sí, no? seguro, es infinitamente más costoso hacerlo con una recursión. Claro, Sí, si pueden evitar la recursión, evítenla. Pero perfecto, hay problemas que llaman a la recursión, digamos. Llaman a hacerlo recursivamente. Problemas más complejos, digamos, ¿no? ¿Eh? claro. Sí, 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 totalmente. Y Y cuando lo hacen, tienen que chequear que esa recursión realmente, que no puede ser una recursión de 1 millón, de un nivel 1 millón, digamos, ¿no? Tiene que ser, no sé, decenas. Por lo general, por ejemplo, en árboles, en un árbol, cuando recorres un árbol de cosas, ahí podría ser que llames a una recursión. Pero ese árbol, su profundidad no puede ser 1 millón, tiene que ser así, una cierta cantidad, ¿no? Limitada. Claro, claro, sí, sí, sí. Bien. Bueno, la recursión, lo que dijiste vos, la recursión es muy elegante, pero seguro es más fácil hacer un lazo, ¿no?
en el cual vas multiplicando, inicializás el valor de retorno en 1 y después vas multiplicando con fac por igual j. Acuérdense esto de fac por igual j es un operador de acumulación para el producto, o sea que es fac por igual j es completamente equivalente a fac igual a fac por j. Esto por operador de acumulación se puede aplicar a, ya lo vimos, para suma, para producto, pero en realidad para un montón de operadores asociativos. Y lo vimos también para más, pero sobrecargado como concatenación de string, ¿se acuerdan? Bien. Operadores. Los operadores no son más que funciones en realidad. Hay lenguajes, por ejemplo, los lenguajes tipo Lisp, Scheme, etcétera, no tienen operadores, todas son funciones. Pero bueno, uno de acostumbrado, diríamos, de matemática, está acostumbrado a los operadores, a poner A igual a B más C. Si no quisiéramos usar operadores, tendríamos que tener una función sum, donde uno dice A igual a sum de BC. Sería completamente equivalente y completamente una funcionalidad completamente igual, pero bueno, estamos acostumbrados a los operadores. Algunas, sobre todo expresiones matemáticas, por ejemplo, son más parecidas a cómo estamos acostumbrados a verlos cuando estudiamos matemática, que si empezamos a usar operadores. Bueno, una cuestión importante con los operadores es la precedencia, ¿no? Cuando tengo A igual a B por C más D, bueno, en matemática nos enseñan que producto tiene mayor precedencia que suma, o sea que primero se va a hacer el producto y después la suma. Pero bueno, en todas estas cosas, después, cuando uno lo hace en forma informática, a veces no es tan claro cómo es la precedencia. Típicamente la precedencia de los operadores es la misma que para matemática. En el caso, ante la duda, conviene siempre forzar la precedencia, digamos, con paréntesis. Bueno, operadores de autoincremento, ya lo vimos medio, el operador más es un atajo para una operación muy común, que es incrementar en una unidad, una variable entera. Hay dos variantes, que es la prefija y la posfija, n o más n. Y esto hay una cosita que a la gente le cuesta por ahí a veces un poquito entender. Vamos a tratar de explicar. Cuando uno hace una expresión, en este caso n o más n, hay dos cosas. Uno, el efecto colateral que tiene, que es cómo modifica, diríamos, el entorno, las variables o lo que sea. Y por otra parte, el valor de retorno, que retorna esa expresión. Bueno, ambos, n y más n, n y más n, n es el posfijo y más n el prefijo, porque el más está antes y en el posfijo está después. Bien, ambos tienen la misma efecto colateral, ambos incrementan a la variable n en 1. Eso es igual para los dos. Pero el valor de retorno, en el caso posfijo es el valor incrementado, perdón, en el posfijo es el valor no incrementado y en el prefijo el valor incrementado. A ver, ejemplo. Tengo n igual a 5 y digo m igual a n más. Entonces, n vale 5. Después de ejecutarse esa línea, el resultado es siempre el mismo. N se incrementa, o sea que el valor de n va a ser 6. Sin embargo, el valor de retorno de la expresión n como es el más posfijo, el valor de retorno es el valor no incrementado. O sea que m va a tomar el valor 5. En cambio, en el caso del prefijo, el valor de retorno de esa expresión es el valor incrementado. O sea que m va a tomar el valor 6. ¿Se entiende? En ambos casos, el efecto colateral es que n se incrementa. Y n entonces en ambos casos termina en 6. Pero el valor de retorno, lo que le asigno a m, en un caso es
no incrementado y en otros incrementado. Bien, acá hay un ejemplito medio, piénsenlo, es un poquitito complejo, while not is prime de n más, return n. Bueno, pero hay que ver cuál, al ser n más o más n, dependiendo de eso, hay que ver cuál es, qué es lo que retorna, si el primo siguiente o el siguiente al primo. Bueno, piénsenlo un cachito. Bueno, así como hay más, también hay menos. Y ahí también hay menos prefijo y posfijo. A su vez, después vamos a ver, pero estos operadores de autoincremento se usan bastante, no solo para enteros, sino para, por ejemplo, objetitos que le vamos a llamar iteradores, que son para recorrer contenedores. Así que esto es bastante usado. El más y el menos son operadores bastante usados. Entonces, int n igual a 10, while n mayor o igual que 0, cout n menos, eso va imprimiendo los valores de n porque los va decrementando en 1 y cuando termina escribe boom, como si fuera un conteo de una bomba. Bien. Tipos de datos. Dijimos que C++ es un lenguaje de tipeo estático, es decir, en el momento de crear a la variable ya le digo de qué tipo es y después no lo puedo cambiar. Por contraposición con MATLAB, Octave, Python y otros lenguajes, típicamente los de scripting, en el cual yo digo la variable A le asigno un entero y después más tarde le asigno un string o después un cuaternión. Cualquier cosa le puedo asignar. Pero en todo momento, en esas variables, las variables son tipadas, tienen un tipo, pero es dinámico, puede cambiar. Hay tipos de datos built-in, o sea, built-in quiere decir que ya vienen con el lenguaje, como los enteros, floats, strings, que ya están definidos. Y también el programador puede crear sus propios datos, muchas veces por composición. O sea, yo me puedo crear el tipo empleado, que tiene un entero que es un DNI, un doble que es el sueldo, y etcétera, y un string que es el nombre. Bueno, los tipos built-in numéricos, acá falta decirlo, los built-in numéricos son el char, que normalmente lo usamos para caracteres, para un carácter, pero en realidad es un tipo entero, que tiene un entero de 8 bits. Normalmente lo usamos para contener un carácter. Después, un int, que es un entero de al menos 16 bits, 2 bytes, pero que en realidad en la mayoría de los compiladores que vamos a ver es de 4 bytes. Un float, que es un punto flotante que tiene 4 bytes, y un doble, que es un número de punto flotante de 8 bytes. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, podemos definir un programa main que tiene un char, proteínas, un int, carbohidratos, float, fibra, double fat, y le podemos asignar un pizza, char pizza igual a. Fíjense, acá, sí, uno típicamente acá le asigna un char encerrado entre apóstrofes, pero la verdad es que uno ahí puede poner 125, porque el char en realidad es un tipo numérico. Y bueno, acá define diferentes valores de tipos enteros y flotantes, float y double. Por supuesto, en los floats se puede usar notación exponencial, indicando el comienzo del exponente con E, la letra E. Típicamente la E minúscula, yo creo que se puede usar la E mayúscula también, pero típicamente lo más común que van a ver es con la E minúscula. Bien. Como los tipos básicos tienen una cantidad de bits fija, pueden representar un tamaño máximo. Es decir, como el entero, por ejemplo, si digo un int, que por definición, por norma
no puede ser de menos de 2 bytes, pero en realidad siempre es por lo general, últimamente, la mayoría de los casos es de 4 bytes. Bueno, como los enteros entonces son de 4 bytes, ¿cuántos posibles enteros hay? 4 bytes son 32 bits, son 2 a la 32, ¿no? Si fueran enteros de 16 bits, son 2 a la 16. Como hay un bit que es para el signo, en realidad van entre 2 menos 2 a la 15 y más 2 a la 15. 2 a la 15 anda por 32.768. O sea que el entero de 16 bits va entre menos 32.768 y más 32.768. Bueno, a veces uno quiere saber cuál es el límite ese, hasta cuál es el número máximo que puede representar cierto tipo de enteros, y entonces eso está definido en unos macros, en el header climits, y donde están los macros intmin, intmax, y así, que me permiten saber cuál es el máximo entero o mínimo entero para determinado tipo. En este caso, para int, va entre menos 2 a la 31 y más 2 a la 31, que anda por los 2.000 millones. Entre menos 2.000 millones y más 2.000 millones. Los enteros, normalmente usamos enteros con signo, pero hay veces en ciertas aplicaciones que uno por ahí sabe que el entero no puede tener un valor negativo y entonces usa enteros sin signo, o sea, enteros positivos, en realidad no negativos, ¿no? Porque el cero siempre está. Entonces, por ejemplo, para enteros de 32 bits, o sea, de 4 bytes, los enteros con signo, el int, va entre menos 2.000 millones y más 2.000 millones, mientras que el entero sin signo, el unsigned int, va entre 0 y 4.000 millones. Me extiende un factor 2 más la cantidad de enteros que puedo tener. Unsigned es lo que se llama un especificador. Hay unsigned, signed, short y long. Short y long afectan la cantidad de bytes que requieren, que va a tener esa variable. Si yo le digo int nomás, bueno, en algunos lugares, en algunos compiladores puede ser que sea de 2 bytes, en otros de 4 bytes. Si le digo long int, bueno, en algunos va a ser de 4 bytes, en otros de 8 bytes. Y así. Eso es un poquitito es un problemita eso, porque que no está completamente especificado qué tiene que ser. Ahora se usa mucho que en algunos, usan mucho que ya se definen unos tipos. Por ejemplo, el tipo uint32t, que ya quiere decir que es unsigned int de 32 bits. Bien, quiere decir que ya en el tipo de la variable ya está definido la cantidad de bits que va a tener. Bien, y así ya estoy terminando. Tenemos char C, unsigned char, unsigned int, short, unsigned short int. O sea, hay un trabalengua de tipos de variables. Algo interesante es cuando yo quiero saber cuál es el largo en bytes de una variable o de un tipo, tengo el operador sizeof. Sizeof es un operador, es un keyword de C++, que le paso una variable o un tipo y me dice la longitud en bytes que tiene ese tipo. Es muy útil, porque a veces no quedan claros. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, me va a tirar size of C y C era un char. Entonces me tira 1. Unsigned char 1, int 4, unsigned int 4, o sea, int y unsigned int tienen la misma cantidad de bytes, nada más que, ¿se acuerdan? Tienen reservado un bit para el signo en un caso.
short, que es un entero corto de 2 bytes, long de 8 bytes, float de 4, double de 8 y long double de 16. Sería lo que se llama cuádruple precisión. Double es doble precisión, long double, cuádruple precisión, 16 bytes. Bien, y gente, paramos por acá porque ya acá empieza Punteros, que Punteros es una historieta. Ahí se empieza a poner linda la cosa. Y bueno, así que por hoy paramos mejor acá. ¿eh? Dejo de compartir. No sé si quieren aprovechar a alguien para hacer alguna consulta o algo. Uy. Traten de hacer a ver alguno de esos ejercicios El que les di. ejercicio. Sí. Sí. Y bueno, y por ahí les voy a tirar, yo voy a pensar en algo más y les voy a tirar algo más por mail. A ver, acá hay alguien por chat, alguien estaba preguntando algo. No, excelente, Mario. Haremos los ¿Qué pasa ejercicios con- para Ah, que nos queden bueno, claros dale. los bytes y todo. Sí, 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 sí. Ahí todos esos ejercicios, todos esos ejemplitos que están ahí, no todos, pero algunos traten de ir compilándolo, haciéndole Dale. variantes, poniéndole, viste, jugando un poco, ¿no? Lo que se llama jugar un poco con el código, que van viendo qué es lo que pasa. Excelente, Mario. Bueno, Bárbaro. Muchas gracias. estamos, gente. Hasta la próxima. Listo. Hasta el Chao. miércoles. Profe. Hasta Chao, luego. chicos. Chao, gracias. Chao, Hasta luego. gente. Hasta Gracias. luego.